Ya nos hemos dado cuenta que tu palabra es poderosa, que tu palabra sana, que tu palabra liberta, que tu palabra responde a nuestras peticiones y necesidades, y por eso estamos aquí en esta noche para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, junto con este pueblo, Señor, te damos gracias y decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano amado. Vamos a abrir nuestra Biblia en un libro conocido. Ya después de tantos años, ya todos los libros son conocidos por nosotros. Que nos entendamos, eso es otra cosa, pero son conocidos. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ruth. Ruth, hermano, que usted lo busca, fue una excelente discipuladora, una maestra infiel de la Biblia. Hablaba cosas, hermano, maravillosas, hablaba verdades, pero estas verdades que ella hablaba se tenían que hacer una realidad. Por eso aquí podemos ver nosotros en el capítulo número 1 de Ruth, cuando le había hablado a sus dos hijas espirituales, podríamos decir, sus nueras, y entonces ella les había hablado de las bondades de Cristo Jesús, o de Dios. Cristo todavía no había venido, del poder maravilloso de Dios, de un Dios que sana, de un Dios que salva, de un Dios que tiene poder, de un Dios que uno de sus nombres era Elohim. Y entonces aquella mujer se enamoró de Cristo. Le habló a las dos mujeres que habían sido, o que eran en ese tiempo, las esposas de sus hijos. No conocían al Señor. Gracias a Dios, ellas lo conocieron, una a medias y otra lo conoció verdaderamente, la que se llama. Y entonces, hermano, ella vino una tragedia a su familia y se murió su esposo. A veces la vida trae circunstancias que nos pueden cambiar. Y circunstancias, hermano, que aún a nosotros siendo cristianos nos pueden amargar. Así es. Y a veces nosotros, hermano, que hemos servido al Señor y que estamos en el Evangelio inmersos y preguntamos, ¿y por qué a nosotros? ¿Por qué? Aquella mujer, hermano, el por qué la llevó a una etapa de desesperación y le llevó a una etapa de amargura. Y se dieron cuenta que eran muchachas que ella ahora estaba amargada y hablaba, les había hablado cosas maravillosas del Señor. Porque como cristianos que somos, podemos ser alcanzados por situaciones difíciles, pero debemos de seguir adelante, porque a través de la palabra estamos conociendo, y también por las experiencias de nuestra vida, a un Dios que no falla, a un Dios que tiene poder, a un Dios que todo lo puede, y que usted y yo podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermano. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no nos enfermemos. Le da coronavirus a aquel y también a nosotros, que somos cristianos. Y a las pruebas me repito. Cuando llegaba la noche, hermano, medianoche, me entraba una desesperación tan grande
siempre mi confianza está en el Señor. Aleluya. Como dijo aquel hombre cristiano, por supuesto, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Entonces, aquella mujer, hermano, había sido maravillosamente con sus dos hijas. ¿Qué nombre de hijas? No me gusta mucho la palabra nuera porque no era. Sí era. Entonces sus dos hijas les habló a las dos, pero le dio la oportunidad a una que se regresara, pero la otra, hermano, dijo: no, yo quiero conocer a ese Dios tan grande del cual tú me has hablado. Aleluya. Y no importa, digo ella, yo voy a seguirte y no importa si Dios me mata, pero quiero conocer a ese Dios grande, poderoso y maravilloso. Se enamoró de Cristo. Puede que en el Evangelio tú puedes ser contigo, tú puedes predicar, tú puedes ocupar un privilegio, pero si te enamoras de Cristo, nada te va a sacar de Él. Gloria a Dios. Ya sea que vivamos, ya sea que vivamos, del Señor somos y seguiremos. Yo no puedo hablarle a usted de un evangelio donde no le va a pasar nada. Yo no puedo hablarle a usted de un evangelio donde no van a ocurrir cosas, en donde lleguemos a experimentar lo que es escasez, en donde lleguemos a experimentar, hermanos, situaciones en donde nos vamos a ver como que el Señor no estuviera con nosotros, hermano. Pero la palabra, por eso es que tenemos que leer la palabra, porque el diablo muchas veces en esas circunstancias nos hace sentir que Dios no está con nosotros, pero la palabra habla y es explícita cuando dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Cristo de la gloria, aleluya. Van a ocurrir cosas en nuestra vida que Dios va a permitir. Por ejemplo, las pruebas de Job, ¿quién permitió? Dios. La gente no entendía, ni los que vivían con él. Su esposa, por ejemplo. Al final a la esposa le dice: ¿por qué? Mira cómo está, se murieron todos nuestros hijos, mira que tú estás enfermo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Pero la fe de Job era tan grande que le digo: estás hablando como una fatua, estás hablando como una necia. ¿No te das cuenta que Jehová dio y Jehová quitó? Aleluya. Sea bendito el nombre de Jehová. Aleluya. Ahora esta mujer, hermano, fíjese que aquí en el versículo 12 viene ella y ahora les habla de un evangelio sin atractivo. Versículo 12. Porque aquí mire, le dice: bueno, les hace ver que no hay esperanza con ella. Y claro, no hay esperanza, hermano, en la vida física, pero sí hay esperanza en Cristo Jesús. Porque Él, ya las evidencias están más que comprobadas que Él, hermano, murió, pero al tercer día resucitó, y resucitó con poder y con gloria, bajó el infierno, luego salió del infierno, hermano, y fue recibido en el cielo.
les va a hablar de un evangelio sin atractivo. ¿Cuál es la atracción del evangelio? Por eso los hombres dicen: usted va a tener mucho dinero. Pero Dios, al que quiere enriquece y al que quiere empobrece. Amén. ¿Y qué tal si usted es de los que quiere oír un poquito y lo empobrece el Señor? Por eso, ella trata de presentarles un evangelio que no tiene atractivo. Por eso el evangelio queremos serlo atractivo. ¿Y sabe cuál es la atracción de este evangelio? La atracción de este evangelio se llama Cristo. Así es, aleluya. Al cual usted y yo, tal vez me pueda equivocar, no lo hemos visto. Por lo menos yo no lo he visto. Pero tengo la certeza a través de la palabra del Señor que Él resucitó y de la tumba se levantó y ahora hermano fue al cielo y viene. ¡Aleluya! Entonces, este evangelio sin atractivo. Volvemos, hijas mías, versículo 12. Porque yo soy demasiado vieja. ¿Por qué estaba diciendo ella soy demasiado vieja? Ya no voy a tener hijos. Porque la ley establecía en aquel tiempo que si moría el marido, pues el próximo muchacho que venía ahí podía tomar una mujer a esta. Pero resulta que ella dijo: yo ya caduqué. Me cerraron la matriz, tengo un nudo ahí y ya no puedo tener hijos. ¿Por qué? Porque soy demasiado vieja. Pero como para Dios no hay nada imposible. Así es. Sara, a los 90 años, tuvo un hijo. Gloria a Dios. Por eso ella dijo: Dios me contó un chiste buenísimo, me ha hecho reír, me dice, así lo como ella habla, porque igual lo veo a años. Dice que voy a tener un hijo, ya soy vieja. A los 90, con 30 días empezó. A ver, cuando vengas traer mangos verdes. Quiero comer ceviche. Y entonces, sí, hermano. Pero qué lindo es porque ella presenta un evangelio. Mire, ¿cuál es el atractivo del evangelio? Cristo. ¿Qué es el atractivo del evangelio? ¿Quién nos salvó? Usted y a mí. Cristo. ¿Quién es el que sana? Cristo. ¿Quién es el que pone? Cristo. ¿Quién es el hermano? El que le da la palabra a Cristo. A Él sea la gloria en esta noche. Y entonces ella es franca porque va a presentar un evangelio sin atractivo. Oye, el atractivo es que usted va a tener muchísimo dinero y que si no le gusta la mujer que tiene, se puede casar con otra. De veras, eso dice el Señor. Aquí le gustó. No, pero dice así, dice que usted era marido de una sola mujer. Amén. Mujer de un solo varón. A menos que se muera uno de los dos. Si eres demasiado joven, pues mejor cásese que andar abortando a los hermanos o a las hermanas. Bueno, pues es la palabra. Por eso ella viene y le va a presentar un evangelio sin atractivo. Porque los hombres queremos hacer atractivo el evangelio. Nosotros los hombres, para ganar adeptos. Pero el evangelio no tiene atractivo. Es el único héroe que murió y que resucitó al tercer día con poder y con gloria, ascendió al cielo y ahora vive a la diestra de Dios Padre.
No hay, allá en mi tierra no hay futuro. No hay celebraciones a los ídolos, porque va a regresar a Belén. Y en Belén en ese momento ya se terminó la idolatría, la siembra escondida. Pero como ella se fue con una buena base doctrinal, entonces ella les abre acá a sus nueras que no se adoran los ídolos. Y les dice, vuélvanse. Por eso hablamos de un evangelio sin atractivo, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Estaba tratando de decirles que no van a poder tener otro hijo y otros hijos. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, esperarían ustedes a que crecieran, esperarían que fueran mayores, dejarían. Por eso la razón de casarse, dejarían ustedes las cosas del mundo para esperar a que ellos crecieran. No, les dice, estaba hablando ecuánimamente, no hijas mías, porque eso es más difícil para vosotros, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí, digo ella, porque así piensa uno muchas veces cuando vienen cosas a la vida de uno, hermano, ¿verdad? Entonces a Orfa, hermano, le pasó como al joven rico, que él tenía riquezas y le pregunta al Señor, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Estaba en una buena posición. Y entonces viene el Señor y le recomienda que dé o que comparta con los pobres. Y entonces alcanzará la vida eterna. Y este muchacho se va muy triste porque no tenía disposición de compartir con los pobres. Entonces, por eso en ese versículo 13 pregunta, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? ¿Dejarían las cosas del mundo? ¿Dejarían las cosas que aprendieron aquí en su pueblo? No, dice, ahí las mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Digo ella. Y entonces en el versículo 14 dice que ellas lloraron, levantaron sus voces, volvieron a llorar otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Aleluya. Las dos llevaron la misma vida. Pero cuando ella le dijo, no, regresen señoras mías, porque ustedes no tienen esperanza. Yo ya no voy a tener más hijos. Y entonces no hay esperanza. Una de las dos se fue. Y otra dice que se quedó con ella. Se adhirió a ella. Adherirse es quedarse pegado. Se adhirió a ella, esa es la palabra. Entonces, ellas levantaron sus voces, lloraron otra vez, Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella, ¿verdad? Entonces, Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo, a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Este evangelio es duro. Si nosotros no tenemos la guianza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que nos auxilia, es duro. Porque tienes que dejar las cosas que amas, que no son agradables a Dios. Tienes que dejar todo eso. Por eso aquí dice la palabra acá. Entonces Noemí dijo, versículo
hubiera regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Por eso hablamos de un evangelio duro, de un evangelio que le mata a uno, hermano, ciertas cosas. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Aleluya! Hermanas al Señor. Este es el evangelio de basta con mi gracia. Este es el evangelio que Pablo describía, que Dios le había dicho: basta con mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice Pablo: ya no insistí más que el Señor me quitara ese aguijón que yo tenía en la carne, porque entendí perfectamente que era para mi beneficio, que no me quejara, porque Dios estaba haciendo una obra en mi vida. Entonces aquí en este versículo, digamos, en el versículo 15, dijo Noemí: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Decíamos que el evangelio es duro porque te mata la ilusión, te mata cosas, hermano. Por eso muchas veces, hermanos, los jóvenes tienen que meterse, y no solo los jóvenes, sino nosotros los adultos también, con el Señor, Así es. para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Aleluya. Y que sepamos que Dios está actuando. Entonces, en este versículo 16 dice: pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo. Estaba definida: y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Por eso este evangelio choca, porque en este evangelio es la negación del yo. Sí, Señor. Porque usted y yo en el evangelio no estamos porque podemos, sino con la misericordia de Dios, porque no podemos. Por eso Pablo, en lo que le decía, entendió, hermano, que el poder de Dios se magnificaba en él cuando él era débil. Así es. El hombre que llora, el hombre que moja la palabra porque tiene que dar un mensaje, hermano, y no fluye. Entonces ese hombre es un hombre temeroso del Señor, al cual Dios le va a dar su palabra, al cual Dios lo va a sacar adelante, al cual Dios, hermano, le va a dar la victoria, porque la victoria está en el Señor Jesucristo. Entonces, este evangelio, ¿detrás de qué iba aquella joven? De una anciana que no tenía hijos, pero le habló de una manera de este Cristo, este Dios maravilloso, al cual nosotros hoy conocemos a través de la persona del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, y en el cual hoy vivimos, estamos alegres, nos movemos y somos del Señor, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es el evangelio de basta de mi gracia. Dios no quiere hombres fuertes, sino débiles, para que el poder de Dios se manifieste en la debilidad de Dios. Si cuando venimos aquí no sabemos ni orar, no sabemos ni pedirle al Señor, hermano, el Espíritu nos tiene que enseñar. ¿Sí? Por eso es que nosotros no podemos ser exaltados,
Y eso es lo que ha arruinado a los músicos, a los cantores, a todo, porque hermano creen y sienten que son ellos. No, el que es el Señor, que ha levantado a su pueblo para la gloria y para la honra de Jesucristo. Entonces, aquí estamos hablando, aquella mujer se enamoró de Cristo o de Dios. Versículo 17, donde tú mueves ahí por la ley y ahí seré sepultada, así haga el Señor conmigo aún peor. Estaba dispuesta, hermano, a sufrir, estaba dispuesta, hermano, a abandonar muchas cosas y quizá a llevar una vida de pobreza, pero había conocido de una manera impresionante, impactante al Cristo de la gloria, al Dios del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Ella trató de disuadirla, como muchas veces el enemigo ha tratado de disuadirnos a nosotros para que no sigamos en el Evangelio. Así es. Tu mejor amigo, entre comillas, te puede traicionar. Tu mejor amigo puede quedar a deber muchas cosas, hermano, pero bendito sea el Señor, porque el Dios del cielo te ha sostenido y te seguirá sosteniendo para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Aquella muchacha estaba decidida a seguir adelante. La enseñanza, la doctrina, el testimonio que esta mujer había dado del Dios de la gloria, del Dios de Israel, la había convencido. Así es. Ahora venían situaciones muy precarias y difíciles, hermano. Dice la palabra en el versículo 18, miren. Al verlo en ella, Ruth estaba decidida a ir con ella, no se dejó persuadir. No le insistió más, porque Dios, ese era el deseo que tenía con Noemí, que tomara conciencia de lo que significa marchar buscando a Cristo. Y ella estaba ahora, y dice que caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Ella ahora conocía a un Dios que mata, pero que se agrada de la obediencia. Y entonces dice que cuando llegaron a Belén, mira dónde la llevó, a la casa de pan o del pan. Eso está hablando de la palabra. Toda la ciudad se agitó, se conmovió a causa de ellas, y las mujeres se preguntaban: ¿no es esta Noemí? Porque cuando se fue llena. Pero ahora cuando regresó, ella misma decía: regresé vacía. Y el que regresa vacío o el que se vacía se amarga. Así es. No tiene alegría, porque la alegría viene de parte del Señor. Ya lo dijimos. Nehemías lo fundamenta de la siguiente manera y dice: el gozo del Señor mi fortaleza. Denle palmas al Señor. Por eso ella dice: no me llamen a mí, llámenme Mara, porque eso ya sabemos que significa amargura, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver del Señor. Eso nos habla de algo, que tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Lea la palabra de Dios. Tenga por costumbre leer un capítulo de la palabra del Señor. Si es un largo, leemos en los tramos, pero alimentémonos de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es vida y vida. Y
Noemí con ella su nuera Ruth, la moabita. Usted sabe que Moab era una región de maldición. Así es. Y regresaron a los campos de Moab y llegaron a Belén, la casa de pan. Y comenzó la siega de la cebada. Eran pobres, no poseían nada, como nosotros. Éramos muy pobres espiritualmente, pero ahora tenemos una riqueza en abundancia y esa riqueza se llama Jesucristo. Los pobres les costaba encontrar alimento. Comían hoy y no sabían de dónde vendría su próxima comida, hermano. Mire. Entonces, por eso es que vemos acá que la cebada era la comida de los pobres. Y no solamente de los pobres, sino que con la cebada también alimentaban a los animales. Era un tiempo donde había mucha escasez, donde había mucha hambre, y ellos regresaron. Y Ruth, dice aquí la palabra, fue a un campo que tenía dueño y era el campo de un hombre riquísimo que sembraba, que se llamaba Booz, que es una tipología de Cristo. Y entonces vemos el capítulo 2 y dice: y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Aquí empieza el trabajo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos lleva. El Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos a todos. Y entonces llega el tiempo, el trabajo del Espíritu va a empezar aquí. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Las espigas vivifican la palabra del Señor. Aleluya. Recoger una palabra. Y entonces, a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. ¡Qué tremendo! Una chica que seguramente en Moab vivía a la moda, vivía con las costumbres paganas, celebraciones de días, celebraciones a ídolos. Así vivía ella. Pero ahora, doctrinalmente, ella había escuchado de un Dios grande, de un Dios que es poderoso, de un Dios que da alimento, de un Dios que va a saciar su vida y su corazón, porque no era feliz con toda la manera que estaba viviendo. Y dijo: te ruego, ¿por qué nos trajo Dios al Evangelio? Para salvarnos a través de Cristo. Pero nos trae y nos congrega para que aprendamos lo que es humillación. Por eso esta muchacha, en el versículo 3, en el versículo 2 dice: y Ruth la moabita dijo a mí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Tenía que agacharse. Ella estaba acostumbrada a que le llevaran todo. Ahora tenía que agacharse. Ahora tenía que recoger. Ahora tenía que depender de un Dios grande. ¡Aleluya! Al cual ella no había conocido. Y entonces dice acá: a recoger, mire, periodo de humillación. Cuesta. Por eso tenemos que entrar al Evangelio
privilegiados. Así es. Nadie entra al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo si no pide perdón. Así es. Si no se arrodilla a los pies, si no se rinde a los pies de Cristo, reconociendo que hay uno grande y todopoderoso. Aleluya. ¿De dónde venía? ¿De Moab? Venía del mundo. Por eso cuando venimos nosotros, canten. No canten. Párense. Me siento. Porque traemos un espíritu de rebelión. Pero poco a poco el Señor, hermano, se va apoderando de nosotros. Si nosotros, hermano, mire, por lo menos yo le voy a contar mi historia, parte de mi historia. Me da vergüenza cantar. ¿Y por qué? En una cantina no me da vergüenza pedir. Sí, hermano, no podemos pensar en el Evangelio, solo vemos gente con defectos. Pero esos defectos los está tomando Cristo Jesús, hermano. Y Cristo nos va a dar la victoria, porque yo ya me cansé de ser así y usted también. Y por eso hemos pedido al Evangelio, para que Cristo nos cambie, porque dice la palabra que el que empezó la buena obra en usted la va a perfeccionar. No somos cantantes, no somos predicadores, hermano. Somos siervos del Señor. Así es. Y los siervos están, hermano, no para lucir, sino para hacer las cosas que su Señor demanda. Y para eso estamos en el Evangelio, para darle gloria, para darle honra al que gloria y honra merece, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella iba a entrar en una vida diferente, hermano. Miren, ya Dios estaba trabajando a través del Espíritu con ella. Te ruego que me dejes ir al campo. ¿A qué iba a ir? No iba a ir a comprar, a recoger lo que dejaban tirado los senadores, lo que otros votaban. Porque dentro de las leyes que se mencionan en Deuteronomio, habla y decía que los que tenían campos, así como vos, no recogieran todo, que lo que se cayera, que lo dejaran ahí, porque eso iba a ser para los hombres. Entonces, había una ecuanimidad en cuanto a eso, porque la gente que no tenía tierra, que no tenía recursos, pasaba después y se llevaba lo que habían botado. Pero aquí, en esta analogía, miramos nosotros que Booz la vio, tipología de Cristo. Booz dijo: ¿de quién es esta joven? Esta joven, y entonces le hablan de la historia de Noemí, que se había ido, que había regresado y que había regresado amargada. Y entonces, cuando supo toda la historia de esta jovencita, hermano, que seguramente era muy atractiva, Booz dio la orden que dejaran espigas para que ella la recogiera. Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros venimos a su Evangelio. Las cosas empiezan a cambiar cuando nosotros nos agachamos y nos humillamos y sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿quién puso su mirada en Ruth? Vos, hijo de Cristo. Cristo, viendo a esta mujer, y dijo a su ministro, su siervo, que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? El siervo a cargo de los trabajadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. La tierra de Moab está diciendo la tierra de maldición, pero regresó a Belén, que es la casa de la casa de la misericordia, donde
maten, pero tu Dios será mi Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ella dijo, suplicó. Usted sabe que en el mundo no se suplica. Suplicó, dice aquí la palabra. Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las regadías. ¿Qué quiere decir ella? Déjame recoger lo que se les cae. Porque Dios estaba probando su carácter. A ver si con el trato que había llevado tanto ella como tanto Ruth como Noemí, había operado un cambio. Te ruego, te suplico que me dejes espigar y recoger a los segadores entre las regadías. Porque esta muchacha, por su físico, antes ni por favor creía que por sus características que tenía, todo el mundo tenía obligación de darle. Pero conoció a un Dios grande y poderoso. Aleluya. Que lo primero que hizo y le pidió fue humillación. Porque el que se humilla, ¿qué pasa con el que se humilla? Dios lo exalta. Dios lo exalta. Aleluya. Y entonces dice, y ha permanecido desde la mañana hasta ahora y solo se ha sentado por un momentito en la casa. Espigar era interesarse en ella. Ella recogía espigas para quién? Para llevárselas a Noemí. Estaba recogiendo espigas. Recoger espigas y entregárselas era decirle pegado. Servirlo y servirlo de una manera incansable, porque era un servicio puesto por Dios y por el Espíritu Santo, en el cual ella, hermano, iba a jugar un papel tan importante. Y dice que cuando el dueño de la era o del lugar, que era Booz, vio aquella actitud de aquella joven tan guapa, de aquella joven tan interesante, él mismo deje espigas ahí botadas para que ella las recoge. Y así hace el Dios de la gloria con nosotros, hermano. No hay justo desamparado ni su simiente que le envíe pan, porque Dios es bondadoso y da siempre a los suyos. Y entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Quédate en este campo. No pases de aquí, sino quédate con mis criadas, las que me sirven, el resto de la iglesia, gente que vive agradecida, gente que vive feliz, porque se sorprendía. ¿Y por qué tus criadas viven tan contentas? Porque, hermano, Booz significa a Cristo Jesús y Él es la alegría de nosotros, hermano. Desde el día en que el Señor Jesucristo perdonó todos nuestros pecados y nos ha dado vida. Gloria a Dios. Entonces, no vayas a espigar a otro campo. Miren, sujeción, obediencia de parte de esta joven a las palabras de aquel asentado que ella no conocía. Era el que estaba prodigando el alimento, hermano. Por eso hay cosas tan importantes y tan interesantes en nuestra vida. Hay cosas que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros y no ha dicho nada. Pero ahora nosotros
que todo depende del Señor. Aleluya. Dele palmas al